Pereira quería hablar mientras yo logro la presentación. Buenas tardes, primero que todo. Sí, doctora Lucy, exactamente como usted lo decía, hay que tener mucha empatía, pero también hay que estar seguro de cómo llevamos todos los manuales de proceso al día, porque a veces nos entra nervio, es porque a veces no lo tenemos al día o nos hace falta algo. Entonces, de ahí desprende toda la tranquilidad de uno, aunque ellos vengan y cordialmente pasen, porque pues ya la tranquilidad ha subsanado de que uno tiene todo al día y que pues nada hace falta y pues que todos los procesos se cumplan. Bueno, Esa es la muy bueno el tranquilidad. aporte. Era una de las cositas que les voy a comentar ahorita con la presentación que tengo para esta actividad. Entonces, hay unas palabras que nos las vamos a aprender bien aprendiditas para poder saber cómo atendemos a los usuarios. Y esas, ¿ven la imagen? Bueno, entonces en la primera partecita, lo primero que hay que evitar, ¿cierto? Evitar una actitud nerviosa o de angustia. A veces nos dejamos llevar por los nervios y por la angustia y entonces empezamos a hacer cosas que no hacíamos normalmente. No hay nadie más equivocado que el que cree que lo sabe todo. No lo sabemos todo. Estamos todos los días en continuo proceso de mejora, continua, como dice mi jefe. Los eventos se pueden presentar, pero es una oportunidad para mejorarlos. Tampoco mostremos una actitud sobradora como quien, bueno, yo me lo sé todo. Y recuerde que algunos de los inspectores piensan que ellos sí se las saben todas. Entonces es sopesar entre esas dos cosas. En que el auditor o la persona que nos hace la visita al inspector, él se cree que se sabe toda la norma, se sabe todos los conceptos, pero nosotros debemos de tener y guardar esa seguridad para saber que nosotros conocemos nuestro negocio, tenemos organizada la información. Una de las cosas que les quiero pedir a todos es que organicemos bien las carpetas, que si no tenemos mucha, sobre todo en los servicios farmacéuticos, debemos tener la carpetica con todos los manualitos, una carpetica con los documentos legales, que ya tenemos una plataforma donde todos ustedes ya están subiendo esa información, la tenemos allí porque no falta en el momento que nos hagan la visita que se cae internet y no podemos acceder a la carpeta. Pero sí la podemos tener en el escritorio, ahí en el escritorio podemos colocar la carpetica de documentos legales, vamos a tener la carpetica con los datos o la información de nuestro director técnico y de los auxiliares que están en el servicio, cuando tienen auxiliares. Cuando no los hay, pues va a tener solamente los documentos del director técnico. Entonces, tener eso clarito, de tal forma de que en el momento en que la visita comienza, ustedes le empiezan a mostrar la información y deben de mostrar tranquilidad. No poner esa actitud como aquí en la imagen del señor todo asustado o de la señora que se rasca la cabeza pensando que le van a preguntar lo que no sabe. Y demuestre seguridad, como decía la compañera de Pereira, entonces siempre hay que demostrar seguridad. Recuerden que los que conocen mejor el servicio son ustedes, los que conocen mejor la agencia o centro logístico son ustedes. Ustedes saben qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus metas, cómo evalúan ustedes el servicio. Ustedes se hacen una autoinspección precisamente para eso, para tener en cuenta y que en el momento de la visita pues no nos vaya a dar ninguna margen de inseguridad o de afán. Entonces vamos a revisar los conceptos que dice la norma acerca de la inspección. La inspección se encarga de verificar que los medicamentos y dispositivos cumplan con unos requisitos, ¿cierto? Ya sea para en todos los procesos, cuando se fabrican, cuando se procesan, cuando se envasan, se empacan, se almacenan, se distribuyen y se dispensan. Adicional a eso, el inspector, fuera de revisar esos productos, ¿sí? Para que no vayamos a tener productos ni alterados ni fraudulentos, revisa todas las instalaciones del funcionamiento del establecimiento.
Entonces, cuando eso él hace, es un monitoreo de esos medicamentos, revisa, y para esas razones, cuando tenemos, por ejemplo, alguna queja, ya sea de nuestro usuario o de nuestro cliente, que habla acerca de la calidad del producto, pues podemos referenciarlo para que pueda identificarse que sí cumple especificaciones de acuerdo con el registro sanitario que tiene ante el INVIMA. Y fuera de eso, pues en este momento el INVIMA tiene un programa que se llama Demuestra la Calidad, que pues está muestreando los productos de mayor uso en el mercado y que en este momento se está activando para aumentar el número de muestras que se toman en él. ¿Qué es el control? El control es la actividad de intervención de la autoridad sanitaria frente a las situaciones críticas de los medicamentos o de los sitios o lugares donde se almacenan. Entonces, él toma medidas sanitarias y esas medidas sanitarias están encaminadas a evitar o la presentación de un riesgo que atente contra la salud de los usuarios. Eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros somos muy juiciosos en tener los productos bien almacenados. Algunos todavía tenemos dificultades con esa temperatura, pero el identificar la falla nos permite que nosotros podamos abordarla y corregir digámoslo así, esa falla que tengamos con respecto a cuando se nos eleva la temperatura, sobre todo en algunos servicios de la zona de los llanos. Aquí hay una imagen que me hace recordar en mis tiempos cuando hacía IBC y que uno iba, o cuando yo venía a veces a este mismo Discol Médica. Entonces, que mandaban a esconder las cajas, las metían por allá y una vez se los veía pateando las cajas para esconderlas detrás de un estante, o sea, y eso no lo hagamos. Si nosotros tenemos alguna cosa que está como desordenada, que allá el área de aseo y limpieza está como desordenada, disimuladamente le hacemos seña al compañero para que la organice mientras la funcionaria está haciendo la visita. Porque si no, si nosotros hacemos lo que dice la imagen, de decirle a la señora y llenar el cuadro de limpieza, pues ya nos pasó en una ocasión. La persona que auditaba nuestro servicio de una de las agencias pidió que le mostráramos los registros de aseo y limpieza y los teníamos desactualizados. Entonces el funcionario se asustó tanto que llenó los registros estamos en el día como 22 creo, y entonces llenó hasta el día 30. Entonces cuando le pasamos el documento al auditor, pues nos puso una no conformidad menor por mentiroso. Ya estábamos diciendo los registros de lo que no había pasado todavía. Entonces no hacer eso, mostrar la tranquilidad. Si tenemos las cosas que las podamos subsanar ahí mismo, pues las subsanamos. Pasa como con los medicamentos de control especial, los que tienen autorización. Si nosotros somos juiciositos y diariamente vamos registrando en el libro la salida de esos medicamentos, pues no nos van a encontrar el libro desactualizado. Entonces es tener cuidado de irlo haciendo diariamente. Recuerden que pueden sacar un momentico en las horas de la última hora de la atención para que eso suceda y no tener el libro desactualizado en esos casos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen normalmente? Aquí están resumidos, y las normas donde se aplica lo que ellos nos van a evaluar. Entonces nos van a evaluar todos los requisitos o condiciones del servicio a través de la resolución 1403 del 2007, que están todos los requisitos de funcionamiento. Usted en el decreto 780, que es donde está compilado el decreto 2200, que habla del sistema de gestión de calidad del servicio y habla de los procesos que tenemos que tener documentados, de los requisitos del director técnico que están en el capítulo 10, eso también no lo pueden evaluar. La resolución 1164 del 2002 habla de los residuos, cómo gestionamos los residuos. Y recordarnos que nosotros tenemos un manual de gestión de residuos y tenemos un PGIRAS. Entonces ahí encontramos cómo hacemos para clasificar esos residuos, para hacerle disposición final a los medicamentos que ya se nos vencieron, que no los recoge el proveedor. Y en los controlados, pues también hay una norma que es la resolución 1478,
del 2006 y la resolución 315 del 2020, que aparecen todos los requisitos de cómo nos inscribimos, cómo manejamos la información de los controlados, y adicionalmente a eso, con tal de no equivocarnos en esos procedimientos, pues ustedes, los que manejan controlados, van a encontrar la validación de la información que presentan en esos informes que hace doña Ana, la regente de este proceso de gestión técnica y reglamentaria. Entonces, eso lo pertinente a las normas, donde contempla el funcionamiento del servicio y qué recursos debe de tener, qué dotación, qué recursos de talento humano debe tener el servicio en esas normas. Pero cuando ya nos referimos a los productos que nosotros comercializamos, que están en dos grandes paquetes, que es el decreto 677 de 1995, donde encuentran todos los requisitos del registro sanitario, y en el 40 del registro sanitario de medicamentos y de otros productos como los fitoterapéuticos y homeopáticos, que nosotros no los utilizamos, pero sí es bien importante que allí ustedes van a encontrar los requisitos de las etiquetas, los empaques. Y en ese decreto 677, en el artículo 2, recordar la definición de producto farmacéutico fraudulento y alterado, que algunas autoridades sí no lo revisan, otras no. Algunas autoridades, como el caso en Antioquia, el funcionario elige 20 productos, los revisa y nos revisa las actas de recepción si hay concordancia entre lo que está en el empaque del producto y lo que está registrado en esa acta de recepción. Y entonces ya tuvimos un pequeño osito, pero casi un osito grandote, porque en las actas de recepción no había concordancia entre el registro sanitario del empaque y el registro sanitario que teníamos en el acta de recepción. Y es porque nosotros nos confiamos que Mantis tenía el registro sanitario actualizado, hicimos el picking y no actualizamos en nuestra acta ese registro sanitario que tenía el empaque. Entonces nos debe coincidir eso. También nos debe coincidir la fecha de vencimiento, el número del lote, cuando nos hacen esa verificación. Y entonces les cuento esta anécdota que nos pasó en uno de los servicios de Antioquia. En el decreto 4725 habla de los requisitos, pero de los dispositivos médicos. Recuerden que nosotros manejamos bastantes dispositivos médicos en las agencias, más no así en los servicios farmacéuticos, manejamos más poquitos, pero igual los requisitos de las etiquetas y empaques y el registro sanitario se encuentra ahí en esa norma de la 4725. ¿Cómo confirmo yo que esos requisitos del dispositivo que recibo o del medicamento que recibo sí son esos que están allí? Pues puedo aleatoriamente, si son muchos, aleatoriamente saco varios para hacer la comprobación revisando la página del INVIMA, donde consultar el registro, y ustedes allí encontrarán un link. El que no sepa hacer el ejercicio de verificación del registro puede escribirnos al correo y en un momentico, ya sea Anita o el químico nuevo don Julián o yo, le podemos dar la instrucción, pero es sencillo, es ir allá a consultar registros, encontrar la plantilla, elegir medicamento. Elige si lo va a consultar por el registro, que si usted lo conoce, lo va a consultar por el nombre del producto en forma comercial o por el principio activo. Luego le coloca unas letras que están allí de un código de seguridad, que normalmente todas vienen en minúscula, y luego lo busca. Entonces en esa buscar encuentra todos los expedientes y encuentra cuando están vencidos, están de color azul, casi lila, y el resto están en negrito cuando están en vigentes. Cuando están vigentes hay que revisar también que al abrir el expediente, las presentaciones que tienen esos productos se encuentren activas, no que estén temporalmente fuera de comercialización o que no están activas en este momento. Entonces ahí aparecen las. ¿Quiénes nos pueden visitar?
A nosotros nos pueden visitar muchas entidades, pero normalmente nos visitan las entidades territoriales departamentales, las municipales, sobre todo en aquellos departamentos donde la Secretaría de Salud municipal ya recibió la competencia de hacer la inspección, vigilancia y el control sanitario a los medicamentos. Nos pueden visitar el INVIMA, como ya nos ha visitado, por ejemplo, en el caso de la agencia de Bogotá, nos visitó el INVIMA, el Servicio Farmacéutico de Bogotá. Adicional a eso, se me olvidó escribirlo aquí, pero nos visitó el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es el que lleva el líder en el proceso de vigilancia de los medicamentos de control especial. Las empresas administradoras de planes de beneficio, que son las EAPB, antes se llamaban EPS. ¿Qué me van a revisar? Entonces, lo primero que nos pueden revisar es la inscripción ante la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos varios métodos dependiendo de la región para hacer esa inscripción. Hay algunos departamentos que nos inscribimos, caso Boyacá, que nos inscribimos es con la visita que nos hace la autoridad. Nosotros le informamos dónde estamos ubicados, tenemos toda la información como establecimiento de comercio al día y nos solicitamos la visita. En el momento de la visita ellos nos confirmarán el cumplimiento de los requisitos y nos expedirán un concepto favorable. Después de que nos han expedido el concepto favorable, nosotros solicitamos la certificación y ellos nos dan un certificado que estamos cumpliendo de acuerdo con la visita que nos hicieron, estamos cumpliendo con todos los requisitos. Ese certificado lo dan anualmente, depende de que la visita hayamos tenido concepto favorable. Entonces va a tener una vigencia de 1 año. ¿Qué documentos debemos de presentar a la autoridad sanitaria? El certificado de uso del suelo, no todas las veces nos lo piden, pero es mejor tenerlo. El certificado de matrícula mercantil vigente y que coincida, ojo con lo que les voy a decir, coincida en la dirección que está en ese certificado con la dirección que tiene la nomenclatura en el momento de la visita. O sea, ese letrerito allá donde está el establecimiento coincida con el que tiene la Cámara de Comercio. Además de eso, algunas secretarías están pidiendo de que el nombre del establecimiento o razón social que figura en el certificado de matrícula mercantil sea exactamente el mismo que tenemos nosotros en la plaquita a la entrada del establecimiento. Entonces, algunos han pedido que el certificado, algunas secretarías, caso Meta, que el establecimiento se debe denominar droguería. Entonces, el letrerito deberá decir droguería. Pero algunas otras están matriculadas como establecimiento farmacéutico para la dispensación de medicamentos IDM al sistema general, y entonces dice SSGS, sede, le ponemos sede Pauna, sede Puerto Boyacá, sede Cali. Entonces, ellos llevan esas dos denominaciones. Eso no quiere decir que no sean droguerías. Señor. Hola, doña Lucy, ¿cómo está? Bien. Esa parte que su merced me dice de la visita que debe estar tal cual está en Cámara de Comercio, también nos lo ha notificado internamente de control interno en sus diferentes visitas acá en Zona Llanos. De hecho, en la mayoría tenemos ese hallazgo. O se cambia a Cámara de Comercio o se cambia el aviso que está fuera del establecimiento como droguería. Entonces, bueno, pues es un hallazgo también de control interno. La decisión es que en el Meta, solamente hablo del Meta. En el Meta, la Secretaría de Salud dice que el establecimiento en la razón social que debe quedar en la Cámara de Comercio es droguería, porque nosotros lo teníamos como establecimiento farmacéutico, ¿cierto? Pero en la información que nos entregaron y en la obligación que ellos establecieron, dice que debe llamarse droguería. Por lo tanto, todos los avisitos de la zona llanos debe decir droguería. Si usted se ya refiere a la zona Casanare, Bichada, todos ellos quedaron matriculados como establecimientos farmacéuticos para la dispensación de medicamentos IDM. ¿Por qué difiere? Porque en la zona Meta, o sea, el departamento del Meta, la autoridad dice que somos una droguería que tenemos que tener venta al comercio, venta al público, perdón.
Y como tal, la denominación en la norma, si usted se va a ver a la ley 1122, en la definición de droguería, pues somos una droguería, nada más que nosotros somos una droguería, digámoslo especial, porque solamente le estamos dispensando a la aseguradora. Pero en el meta nos tocó adicional a dispensarle a las aseguradoras o a las EAPB, entonces nos tocó colocar una sección de venta de productos al público. Esa es la única diferencia que hay con todas las demás. En el resto, por ejemplo, en el caso del Putumayo, la funcionaria lo que explicó es que nosotros tuvimos un error porque estábamos matriculados en Mocoa hacía ya más de 3 años y volvimos y hicimos otra matrícula con otro nombre. Entonces ahí sí hay una falla. Entonces hubo que subsanarla cancelando la matrícula que teníamos y suscitando la nueva con el letrero como lo estaba pidiendo la autoridad, ¿vale? Pero no debe coincidir eso. Siempre la razón social. Y pues uno obedece las instrucciones de cada zona porque, para evitar los inconvenientes. Si usted habla de establecimiento, por ejemplo, caso Medellín, ellos nos clasifican como servicios farmacéuticos independientes y mantenemos la opción es que, por ejemplo, ellos dicen, bueno, pueden tener la puerta cerrada al público. O sea, usted abre la puertica, la cierra, ¿sí? Pero el resto al cumplimiento de los requisitos, el resto de requisitos son exactamente iguales, porque la norma no está haciendo una diferenciación, sino que dice establecimiento farmacéutico minorista, la droguería, que es el establecimiento que nosotros tenemos para dispensar medicamentos a los usuarios de la EAPB, y la otra denominación, que es la droguería, que tiene una sección de venta al público. ¿Sí fue clara o necesita alguna observación mejor, don Freddy? No, muy claro, sí señora, lo que pasa es que como aquí no estamos habilitados en el meta, a diferencia como su merced manifestaba en Casanare que ya estamos habilitados y pues allá fue muy diferente el trámite, aquí Claro, sí nos exigieron en Casanare son más juiciositos, nos hacen resolución para inscribirnos con todos nuestros datos. Adicional a eso, todos los cambios que hagamos director técnico hay que notificarlos en el formato de ellos y uno los envía. La única cosita sí que veo como pues todavía un poquito desactualizada es en el sentido de que no se puede subir a una plataforma, sino que hay que entregarlo en físico. Entonces, pues a cada autoridad hay que obedecerle lo que está exigiendo porque son mecanismos, unos van más avanzados o algunos, por ejemplo, como Antioquia, usted toda la información la sube por internet y le contestan por internet y bueno, miles de cositas que son más ágiles en algunos casos. En otras es una rogadera, pásele la información, que le revisan, que le falta esto, que le falta lo otro. Entonces, pues hay que tener en todo caso paciencia porque uno se pone a salir peleando con la autoridad. Eso es otra cosa, recomendación. Cuando usted tenga diferencias con el funcionario que lo está calificando, escriba, tranquilamente escriba ahí en las observaciones, teniendo cuidado con el lenguaje que expresa, ¿sí? Recuerde que yo no me puedo en un momento de una visita ponerme a tener altercados con el funcionario. Eso pasa como cuando la mamá lo está regañando a uno. Uno dice, sí, señora, sí, señora, sí, señora, si no esté de acuerdo. A la final, pues cuando ya haya calmado la situación, entonces le dice, pero ustedes tienen la opción de escribir sus desacuerdos en la parte final. No estoy de acuerdo, como por ejemplo, no aceptar cosas que ni siquiera las tenemos que cumplir. Yo recuerdo una alta visita de un servicio en Boyacá, que la funcionaria le dio por decirle que nosotros teníamos que tener comité de farmacia y terapéutica en la droguería. Entonces, y ella más encima cuando terminó la visita, entonces la funcionaria le escribió que quedaba muy agradecida por todas las observaciones que le había hecho. Pues tampoco. Si nos está haciendo una observación de algo que no debemos cumplir, pues respetuosamente le decimos que no estamos de acuerdo, punto, no estoy de acuerdo con el punto tal de la calificación tal, no más, sin entrar a pelearse ni a decirle a la señora que es que usted no sabe, que se le olvidó la clase de norma acerca del requisito. En eso sí los invito a que seamos como
prudente. Claro que yo no soy el mejor ejemplo de la prudencia, pero pues por lo menos ténganla en el momento de la visita, guardar Doña tranquilidad. Lucy, generalmente esas solicitudes se responden en los hallazgos cuando nos llega el acta. Y lo que tú dijiste al principio, el tema de temperatura, acá en los llanos, en zona meta es tenaz porque preciso para esta época del año estamos con un verano en el barraco y hacia allá ventilador, 4 ventiladores, el calor es tenaz. Segundo, lo que se me está diciendo el aviso. Y tercero, el tema del domicilio. Nos exigen domicilio, así sea un servicio farmacéutico pequeñito. Entonces siempre queda el hallazgo y pues es ahí cuando nosotros respondemos pues de forma respetuosa ese hallazgo del domiciliario de que hay servicios que Disconmédica no lo requieren, ¿sí? Pero siempre nos dejan ese hallazgo del domicilio, de entrega de dispensas a domicilio. Pero se lo está dejando ¿cuál autoridad? ¿La autoridad sanitaria o lo está dejando la EAPB? Las dos, tanto la Porque es que auditoría de registros nosotros, eso privados. sí es un acuerdo de voluntades, se dijo, y es el acuerdo, eso no es de la norma no exige domicilio, usted da libre albedrío suyo porque es un establecimiento de comercio, tendrá servicio a domicilio o no, porque si usted tiene todos sus usuarios que están todos en el vecino y usted camina en el pueblito y después de 3 cuadras acaba el pueblo, ¿cómo le va a mandar a domicilio? ¿Cómo vamos a contratar a un domiciliario para ir a caminar 3 cuadras? Entonces el usuario tendrá que reclamar. Se dijo que se hiciera a domicilio a aquellos usuarios, por ejemplo, adultos mayores, que se les dificulta, que tienen alguna discapacidad, enviarles a la casa los medicamentos. Eso sí se dijo, pero por condición de la norma de discapacidad, ¿sí? Y personas vulnerables, pero no es un requisito porque es lo mismo que las salas de espera. En la norma sanitaria no figuran las salas de espera. Eso fue un acuerdo de mejoramiento de la atención. Yo me puedo librar de la sala de espera si yo tengo una mejor cobertura de entrega y entonces logro demostrar que mis usuarios no se van a tener que esperar media hora o una hora que yo los atienda, y eso es circunstancial, eso depende del tipo de servicio. Así como hay servicios de 10 dispensas al día, habrá servicios de 350 y 500 dispensas al día. Entonces, y que está entrando y saliendo la gente. Tenemos que mejorar en eso de la cobertura, en la dispensación, pero es un trabajito que hay que hacerlo con paciencia. En cuanto a la temperatura, yo les mandé un informe hoy y ayer sobre las temperaturas. Es para que no se trata de que, como me hizo un usuario, cambió todos los reportes que tenía en rojo, los pasó a verde. Entonces no se trata de que ustedes a mí me muestren la tabla mal o buena, o la mentirosa o la real. Se trata de que ya estamos hablando con Alfredo y hacer un análisis de esas condiciones, y si hay necesidad de cambiarnos de local, pues nos cambiaremos de local. Si hay necesidad de hacerle un encerramiento a los medicamentos para colocar el aire acondicionado dentro de ese encerramiento, entonces habrá que hacerlo. Pero entonces sí necesito que de esos 20 servicios que hay en todo el país que tienen serios problemas de temperatura, como por ejemplo caso Apartadón, la temperatura no baja de 32, 35 grados, entonces todo el mes, eso no tiene ningún registro por debajo de 30. Entonces ahí sí toca tomar la decisión de que ya no sirve, porque ya tienes, yo dije hace rato a don Alfredo que ya no aparece un servicio farmacéutico sin una venta de ventiladores, porque ya tiene como 5 o 6 ventiladores. Entonces si eso no se puede controlar de esa forma, hay que buscar o cambiarnos de local, o definitivamente tendrá que colocar un aire acondicionado, teniendo en cuenta que pues el servicio de energía se nos va a aumentar, pero lo podemos colocar a las horas pico. Como tenemos los registros, entonces podemos saber perfectamente a qué hora la temperatura es mucho más alta. Y la niña de Mocoa alzó la manito, entonces su merced. Buenas tardes. En cuanto al formato de registro de temperatura, pero uno, digamos, le va a colocar la temperatura, digamos, cuando está en el tope, o sea, al máximo, y después de ahí no nos deja registrarlo. El mismo sistema no nos deja registrar la temperatura además. ¿No le deja registrar las temperaturas por encima de 30? No, señora. Ve tan raro, porque yo tengo los del Meta y altísimos registros por encima de 30, tengo hasta 37 grados en un servicio.
Lo que no le va a permitir ahora, y eso porque yo lo pedí esta mañana, es que me cambien los registros. Ahora va a quedar un estándar de solamente determinado funcionario, en ese caso Anita de aquí de la dirección técnica, que cuando ustedes se equivoquen, será la única que les hace la corrección frente a la solicitud que usted haga vía WhatsApp o vía computadora. Porque es que cuando se les mandó la recomendación de revisar las condiciones de almacenamiento, entonces algunos lo que hicieron fue corregir en el sistema y que todo me apareciera verdecito. No, no se trata de eso, se trata de que digamos la verdad. Y que tenemos que controlar eso, como dice Freddy, eso es importante porque la gran mayoría de los problemas de temperatura en este momento los tiene en ese caso el Meta, porque estamos en un periodo bien dura la cantidad, ¿sí? De la temperatura está muy alta y la lluvia todavía no llega, entonces para que baje un poquito la temperatura. Entonces, ¿continuamos o tienen alguna otra observación? Ya. Entonces, van a pedir también el certificado de bomberos, el certificado de control de plagas. Ojo con el control de plagas, porque es que dos funcionarios hace 2 semanas, le contactaron a la autoridad sanitaria que nosotros no teníamos manual de control de plagas y que nosotros no teníamos la certificación. Entonces, pues todos los servicios se quedó en un acuerdo que iban a tener el control de las plagas, y el mejor control es evitar que las plagas lleguen a nuestro servicio. Entonces, si no dejamos residuos de comida, si dejamos bien cerradita la puerta y esa rendija que queda entre la puerta y el piso, mantenemos tapadita, por ahí no se van a entrar ni los ratoncitos, ni la cucarachita, ni los otros insectos que pueden dañar nuestros medicamentos. Entonces, es tomar más que, y el certificado, pues se pidió que lo hiciéramos y lo tuviéramos cada 6 meses, porque la norma de control de plagas, la parte higiénico-sanitaria, no está estableciendo tiempos para ese certificado. En los documentos del director técnico, entonces él debe tener el título de tecnólogo en regencia de farmacia, su acta de grado, y subir a la plataforma del acta de grado de regente de farmacia, porque alguien, no le voy a decir qué servicio, pero me subió el acta de grado, pero de bachillerato, no de regencia. La resolución de autorización del ejercicio profesional, el rectus, el contrato vigente, y si tiene otro sí, que esté al día, o sea, esté vigente. ¿Qué más van a revisar ellos? Los controles en el almacenamiento. Entonces, acordarse que los controles de temperatura y humedad se llevan en Discolnet. Hay que revisar cuando tenemos desviaciones. Yo recibí unos controles de un servicio, y en la cual la temperatura ambiente del servicio estaba bien, pero la cadena de frío estaba oscilando entre 11 y 9 grados. Entonces, pues está mal, porque acuérdense que las cadenas de frío deben estar entre 2 y 8 grados, o sea que algunos revisamos solamente la ambiental y la otra no le estamos poniendo mucha atención. Entonces, existen unos rangos y se deben de cumplir, porque esos son los que determina el fabricante en la estabilidad de los medicamentos. La calibración de los termogrómetros. Recordarles que ustedes son los garantes de que ese termigrómetro esté revisado, que ustedes lo revisen y no nos pase como nos pasó en un servicio, que el termigrómetro estaba dañado porque el funcionario le tomó foto y cuando él llegó el termigrómetro estaba marcando en la nevera, estaba marcando 5. Al ratico de que él volvió a echarle el ojito iba en 15. Y luego volvió a bajar a 3. Quiere decir que el aparatico estaba dañado. Y entonces nosotros no nos habíamos percatado de eso. Entonces es revisarlo, no es registrar ahí como aparece ese dato sin razonar si ese dato está bien o está mal. El control de fechas de vencimiento. Recuerden que
para que evitar que los medicamentos se nos venzan dentro del servicio, debemos de estar revisando ese informe de productos quietos. Si un medicamento no rotó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, desde que nos lo trasladaron, pues inmediatamente devolverlo porque ya no lo vamos a necesitar. No lo dejemos allí esperando que como la fecha de vencimiento dice que se vence en el 2024 en diciembre, no, pues avisemos en noviembre. No, porque no podemos hacer nada. Entonces enviémoslo, molestemos de que sí lo necesitamos, que nos lo cambien, que ya no lo vamos a utilizar. Control de productos inestables. Hay medicamentos que se pueden deteriorar porque las condiciones de almacenamiento no son las más adecuadas. Entonces son poquitos, pero por ahí estoy haciéndoles una listica de cuáles son aquellos que se pueden deteriorar más fácilmente. El tipo de almacenamiento. Entonces vamos a mirar, esto es una imagen que tiene la Secretaría de Salud de Bogotá con respecto a los requisitos de los locales de la droguería. Entonces dice, techos de fácil limpieza, ¿cierto? Y sanitización. Que algunos dicen, no, es que me dijeron que el cielo raso tenía que ser en Drywall, el otro que me dijeron que el cielo raso tiene que ser PVC, que el otro que el cielo raso entonces tiene que ser en placa. Lo que dice la norma es que sea resistente, uniforme y de fácil sanitización. Lo otro, la droguería debe estar en zona restringida a los personal de la calle, o sea, solamente por dentro del área de almacenamiento y de la droguería debe estar el personal que allí labora. El aviso exterior que diga claramente la razón social del establecimiento. La unidad sanitaria por sexo se exige cuando hay más de 15 personas en el servicio que laboren. La norma habla de los que laboramos dentro de la droguería, no de los usuarios. Que haciendo la concesión con el contrato que tenemos con la CAPB, algunas de ellas piden que la sala de espera tenga unidad sanitaria. Pero si nosotros solamente estamos atendiendo una baja población, pues obviamente no vamos a hacer la inversión de colocar una unidad sanitaria para que los vecinos vayan a usar y hacer uso de la misma. Podemos, en el caso de cualquier eventualidad, prestarle la unidad sanitaria del funcionario si es que lo pueden hacer, porque pues yo no puedo tampoco permitir que a veces las unidades sanitarias quedan en la parte final del servicio. ¿Qué tal que yo deje entrar a la persona por allá y después me atraquen? Entonces depende, ¿no? Depende de la urgencia. El área no inferior a 20 metros cuadrados, lo digo porque hay algunos servicios que estaban con un área muy chirriquiticos y que las mismas autoridades pidieron de que ya parecía, los pañales estaban desde la entrada. Dijo una funcionaria de Boyacá que ya le había tocado saltar por encima de unos pañales para poder ingresar a hacernos la visita. El piso debe ser impermeable, que tenga un sistema de drenaje, no necesariamente debe ser un sifón, pero de drenaje que se pueda limpiar. Hoy en día no es lavar hay que proteger el ambiente, sino que se puede trapear, echarle el desinfectante y luego trapear. Las áreas, la definición de las áreas. Y quiero aclarar que el concepto de la norma acerca de la señalización de las áreas es para poder saber exactamente qué medicamentos o qué hacemos en cada área. Entonces, de acuerdo con la norma, estos son los letreritos que encontramos que estaban disponibles aquí en infraestructura y hemos sacado una imagen. Entonces, el área de cuarentena, acuérdense que es un área de tránsito para ustedes cuando ustedes no tienen alguna novedad y que no la logren resolver, pues tienen el producto ahí en la cuarentena. Que nosotros también allí le colocamos los medicamentos vencidos, pues sí, pero no los debimos haber dejado vencer, o sea, los debimos haber trasladado a tiempo para nuestro centro logístico el que nos envía los medicamentos. Entonces, para allí, área de productos no conformes, entonces acuérdense, allí van los vencidos, los averiados, y debe tener concordancia
con el cuadrito que debemos de llenar en Discolnet acerca de los productos no conformes, ¿no? Recordar que allí hay un registro y que debemos aclarar, no que es que se me averió, pero ¿cómo se le averió? Entonces esas averías hay que aclararlas, informar exactamente si fue la manipulación o a veces nos llegó del traslado, nos llega una ampolla rota, sí, aclarar esa situación. El área de almacenamiento de dispositivos médicos, que más que tener el letrerito es que lo que coincida el letrerito con lo que tenemos allí almacenado, no que tenemos el letrerito que dice dispositivos médicos y ahí abajito encontramos las nutriciones. Entonces no, debe coincidir eso. Gestión de residuos, entonces tener las canequitas que exige la norma, pero que coincida la canequita con el color de la bolsa, porque esa es otra observación que hemos tenido, porque no nos coincide. Recordar que solamente la caneca negra, la verde y la blanca. Y en la blanca van los residuos reciclables, teniendo en cuenta que pueden ser las cajitas, pero esas deben de ir rasgadas para evitar que sean recolectadas para falsificar medicamentos. El área administrativa, pues estar señalizada, donde ustedes hacen toda la operación administrativa y que va también la facturación, si es que la tienen. El área de dispensación, por donde ustedes entregan a los usuarios los productos. El área de recepción de los, no me gusta el letrero de mercancías porque suena como almacén, pero en el caso del área de recepción se refiere a la recepción de los medicamentos. Los medicamentos próximos a vencer, los medicamentos controlados que deben estar en un área segura y hacer alusión de que hacemos atención prioritaria. Y para eso también quiero aclararles que en algunos los evalúan porque dicen, ¿qué mecanismo tiene? Si yo tengo en la fila y en la fila hay un viejito de 80 y adelante va un joven de 20, pues es obvio que yo le diga al de 20 que por favor voy a pasar a atención prioritaria al viejito de 80 porque él ya no se aguanta paradito ahí la hora que va para estar allí mientras lo atiende. Lo mismo que el discapacitado. Entonces el discapacitado que va en silla de ruedas o va con bastón, pues lo tengo que priorizar. Y priorizar es sacarlo lo más rápido posible porque pues él en su condición especial amerita eso. Igual que la embarazadita. Entonces la embarazadita también es prioritaria y la persona que lleva a su niño, el bebé en brazos. Claro que eso ha vuelto hasta una práctica en los bancos y en los establecimientos públicos. La señora que carga el guambi más chiquito o pide prestado al muchachito a la vecina, más bebé, para ir allá para que le toque de primera. Pero pues esas cosas no las debemos admitir porque eso es una falta de disciplina. En los manuales de proceso, entonces vamos a revisar, todos van a revisar que tengan los manuales de proceso con la versión actualizada. Los que no lo tengan o que tengan dificultades en los manuales me informan o le informan a Anita que con ella nosotros le estamos enviando los actualizados, ¿sí? Sí, señora. Señor, dígame, el que la... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una consultica relevante a lo que su merced acaba de decir anteriormente con las prioridades. Sí. Es que lo que pasa es que no sé las personas entiendan eso. Acá supuestamente la prioridad se le da a la persona siempre y cuando para el turno sea él el dueño de la fórmula. O no importa que la fórmula que me traiga el paciente no sea de él. No, se le debe la coordinación que se hace con la EAPB dice que nosotros le hagamos prioridades al dueño de la fórmula, porque es que yo me puedo ser embarazadita y como negocio pararme allá en la puerta del centro de salud a pasar de primera cada vez que me den una fórmula, entonces me voy para allá para que me pasen de primera. No, eso ya es una, ¿cómo le dirá yo? Una, no excepción,
sino eso es una desviación al procedimiento. Si yo sé quiénes son prioritarios, tiene que ser el dueño de la fórmula. No puede ser que yo le dé la fórmula del discapacitado que tiene muletas para que él me reclame con tal de que él no haga la fila. No, se trata de cuando usted es el dueño de la fórmula. En eso sí es importante aclararles que se hace prioridad es al usuario, no se hace prioridad al familiar, al vecino, porque es él el que tiene que reclamar o debe reclamar. Sí, doctora, porque te cuento, aquí he tenido unos casos que es de no creer. Acá me han venido pacientes o usuarios, que yo vengo a reclamar la fórmula de mi abuela o de mi mamá que tiene 70 años y uno le pregunta, bueno, ella está acá en el establecimiento, no, está en la casa, pero quiero la prioridad porque la fórmula es de mi abuela. No, eso no es cierto, no. Acá aquí días tuve una señora que supuestamente me mostró hasta carnet de que es discapacitada, de que tiene cáncer y venía a reclamar fórmulas del vecino, del marido, del tío, no, de la señor, tía. se le establece la prioridad al usuario, no al vecino, al esposo, nada. Y adicional a eso se le aclara que el servicio se le da es al usuario, que si ya tiene alguna dificultad lo radique y entonces en ese caso se prioriza, si él no puede desplazarse, el usuario, entonces se le radica para mandarle al domicilio, pero el resto no. Porque aceptamos doctora esas Lucy, desviaciones. buenas tardes. Buenas tardes, Juliet. ¿Cómo está, doctora Lucy? Buenas tardes, compañeros. Doctora, sí, esa situación se ve en pues pienso que en todos los servicios, porque incluso aquí en La Dorada están personas están enviando a los abuelitos a que reclamen fórmula de terceros, ¿sí? Entonces, no, aquí sí le estamos poniendo freno a eso, doctora Lucy, porque se están aprovechando, bien sea de los abuelitos, o como usted dice, viene una embarazada, pero con fórmula de otras personas, y todas esas situaciones, sí, la verdad, aquí en La Dorada sí la estamos parando, doctora Lucy, porque es que no se justifica que le quiten la prioridad a una persona que sí lo necesita, ejemplo, con las personas que vienen del campo, personas que vienen de veredas. Bueno, para mediar eso yo voy a ver qué estrategia me diseño, así sea poner un cartelito y hablar con la CDAPB y meterle dentro de los deberes que tiene el usuario, acomodarle ese deber que es él, y en su caso debe de informar quién va a ser su tutor en el caso de que él no se pueda desplazar, porque hay pacientes que sí definitivamente no se pueden mover, pacientes terminales, a los cuales solamente se le daría la opción de ese familiar registrado. Yo recuerdo cómo era el sistema antiguamente en Saluco de Cifarma, que el usuario que iba, o sea, la persona que iba a reclamar a ese paciente terminal debía estar registrado, y como allá se tenía el servicio que se identificaba con la huella, entonces solamente se le entregaba al que estaba registrado con huella. De resto no más. Nosotros todavía no tenemos ese sistema, pero voy a ingeniarme cómo le ponemos un cartel para ponerle coto a eso, porque la prioridad se hace es al usuario, no tiene prioridad al familiar, al vecino, y hay algunos que lo han puesto de negocio. Entonces, eso lo vamos a tratar de manejar, y ustedes me están recordando para ver cuál es la mejor táctica para hacerlo. Gracias, doctora. Bueno, la niña que levantó la mano, que no la puedo identificar acá, o el niño. Discolmédica Sadas ha levantado la mano, pero no se habla, por favor, o tiene alguna duda. Bueno, ya los mientras que hablan ellos, dos sugerencias. Primero, cuando tengan visita a un ente regulador, sea externo, sea de EPS, favor informen a su jefe inmediato. Ha pasado que llega en la tarde, jefe, le comparto la visita que realizó la nueva EPS, con hallazgos muy, digámoslo así, como que no deberían de pasar, ¿sí me explico? No avisaron, no pidieron apoyo. Siempre digo, yo estoy pendiente, doña Lucy está pendiente, el área de calidad también está pendiente, porque ahí hallazgos que se pueden solucionar en el momento. Entonces es importantísimo que le avisen a su jefe inmediato, al coordinador de zona o al jefe, para dar apoyo, porque hay algunos entes que avisan, otros no.
Yo aquí Sí, o afortunadamente sea, me avisan. perdón, Freddy, eso es buena la observación. Eso ya se les ha dicho de muchas formas, lo voy a volver a oficializar mandándoles el documento donde se les envió que en el momento de todas las visitas, ya sea la visita de la autoridad sanitaria o sea de la EAPB, a nosotros nos interesa y nosotros vamos a estar pendientes porque hay veces que cosas que ustedes les piden que se pueden subsanar inmediatamente y que no necesita de que, como me dijo la directora de IBC de Boyacá, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que decirle a ustedes cómo organizar el área de aseo? Si ustedes lo hacen inmediatamente, por lo menos organícelo, disimuladamente organícelo y no se dejen poner un hallazgo, pues, tonto. Hay veces que ustedes no encuentran los manualitos, entonces uno se los manda. Se está pendiente de que qué le están pidiendo, se le puede decir en el WhatsApp, ya sea Anita o yo, le podemos decir que contesten. Lo mismo que en la CAPB, no se pongan a prometer cosas que nosotros, primero, no están dentro del contrato. Segundo, es bien complejo con determinadas CAPB que yo digo que ni siquiera nos pagan a tiempo y si quieren que les demos todas las preventas posibles que hay en el sistema de suministros. Entonces sí es bueno que esa observación de que estén informándole al coordinador inmediatamente y que ese coordinador también se comprometa a estarlos escuchando o por lo menos enviarlos. Entonces, Puerto Boyacá dice que aquí tenemos el caso de una señora que trae un documento que el hijo tiene condición de discapacidad y que por eso tenemos que entregarle de una sin hacer fila. Es de aclarar que el usuario ha venido aquí a acompañarla. La pregunta es, ¿tenemos que darle la prioridad por el documento que trae? No, señora, la prioridad no se da por el documento que traiga, se da por la condición. Y si él es discapacitado, él debió haber sido valorado y el médico darle la razón en la discapacidad que tiene que no le permite desplazarse. Y eso lo digo yo porque eso lo están haciendo las aseguradoras. Yo tengo una familiar que tiene 92 años y la prioridad se la hizo la misma aseguradora y el médico está yendo cada 15 días a hacerle la valoración a la casa sin ningún costo para ella ni para los demás. Entonces, eso sí se puede exigir. Dice la compañera en Viterbo. Doctora Lucy, qué pena. Señora. Doctora Luce, qué pena. O sea, lo que yo entiendo es que la señora va y ella quiere que la atiendan ya, sin esperar. En ese caso, ¿qué se hace, doctora Lucy? Pues no la voy a atender porque para eso si el familiar no tiene discapacidad, él se puede desplazar, no tengo por qué atenderla. Porque es que estoy escudándome en la persona de la tercera edad, escudándome para tener prioridad en la atención, ¿no? Así como los demás madrugan, a veces llegan hasta las 5 de la mañana a hacer la filita, todos los demás tienen igual de derechos. Entonces es bueno aclararles respetuosamente en el servicio y para eso pues colocarle cartelitos, hablarle a la gente, enseñarlos y educarlos, porque es que lo que más nos mata a nosotros los colombianos es la indisciplina, no es ni siquiera la falta de recursos, porque recursos sí tenemos, sino que como cada uno queremos hacer lo que nos da la gana y en donde se nos da la gana, por eso es que somos así. Tenemos ese tipo de problemas. Entonces, si nosotros los seguimos alimentando, se convierte en un problema para nosotros, porque hoy le hacemos el favor a la señora. Y entonces los demás, cuando llegan, entonces dicen, pero porque a ella sí, a nosotros no. Entonces, esas diferencias de atención se prestan para muchas cosas. Entonces, por esas razones, pues, tenemos que buscar la mejor opción para irlos educando. Tengo la idea de darles esas pequeñas charlas. A mí me funcionó mucho cuando trabajé en el Caquetá, de enseñarles a los usuarios cómo hacer las cosas, cómo se deben de pedir. Hay a veces que esas cositas se nos olvidan y a veces somos como muy poco proactivas en ese tipo de situación. Le voy a leer la descripción que hizo Viterbo. Se organizó la entrada con la debida rampa, pero la Secretaría pide que se debe afuera pintar en el suelo la señalización para no parqueo
azul con el símbolo de la silla de ruedas, debido a que enfrente es un local de comidas y muchos carros se parquean en la puerta. Indican que le corresponde al servicio farmacéutico mandar a pintar el aviso. ¿Debe ser así? Pues voy a averiguar, porque eso de las rampas, como lo está planteando la señora, sí está, pero en la norma de discapacidad. No aparece en la norma de requisitos sanitarios, pero entonces en la norma de discapacidad sí. Pero entonces en derecho a la igualdad, si nosotros colocamos el letrerito con la sillita, así, en la fichita azul, en el suelo azul con la fichita blanca, entonces que le exijan a todos los almacenes, supermercados, a las alcaldías, todos que tengan la rampita con ese móvil, en derecho a la igualdad. Entonces, no que a nosotros sí nos piden, porque como es que algunos dicen que, es que Discolmédica está llena de plata. No, pues no está llena de plata, está llena de deudas. Pero pues hay que cumplir lo que nos compete a nosotros. Y en ese caso, yo me averiguo si estamos obligados a hacerlo y con base en qué norma, y entonces lo haremos. Si el resto no estamos obligados, pues no lo haremos, porque eso significa un costo adicional. ¿Sí? Aquí Ángel Ramos dice, es que en casos, creo que si es una persona con discapacidad y viene algún familiar a reclamar, se pide el carnet de discapacidad que da el Estado. Pues sí, pero es que el usuario es el discapacitado. Si la fórmula es del discapacitado, pues la tiene que registrar el familiar que va a reclamar. ¿Sí? Pero no es al revés, colocar al discapacitado de puente para que ingrese primero a recibir la fórmula de uno que no está discapacitado, ¿vale? Aquí dice, sería bueno pedir una carta de autorización a terceros hecha por el paciente para la entrega de medicamentos. Sí, señora, hay sistemas de suministros parecidos al nuestro, en la cual usted tiene que registrar quién va a reclamar los medicamentos. Entonces yo, por ejemplo, lo estoy haciendo con mi tía. Ella no va a reclamar porque ya tiene 92 años y anda con caminador. Entonces está registrado mi casero con su número de cédula y él es el que hace la reclamación. Y ese es el que aparece registrado en el servicio de suministro. El sistema braille, pues ya nosotros teníamos, y es que a veces hacemos cosas que las descontinuamos. Lo del sistema braille sí colocamos unos letreritos para que se oriente mejor la persona con discapacidad visual. Entonces vamos a ver si los volvemos a implementar para enviárselos y que los coloquen eso y que sí los usen, porque es que los que se hicieron terminaron en no usarlos y no tenían discapacitados visuales. Entonces, si yo tengo un servicio que no tengo ningún discapacitado visual, ¿para qué pongo el letrerito en braille? ¿Quién lo va a leer? Bueno, las niñas que ya les terminó la jornada, que dice que van a salir, pues entonces muchas gracias por la atención y que otro día nos vemos. Entonces continúo, ¿vale? El plan de emergencias está allí. Lo único que tienen que adecuar es que saber qué vamos a hacer en caso de verdad de una emergencia, no que tenemos el documento y el día que tengamos la emergencia nadie da razón de qué hacer ni para dónde coger. El otro es el sistema de gestión de calidad, los indicadores. He tenido dificultades con algunos de las zonas de los servicios sobre el sistema de gestión de calidad, porque el sistema de gestión de calidad, de acuerdo con lo que dice la 1403, dice que es la estructura interna y las principales funciones. Yo a algunos de ustedes le actualicé una carpetita que dice plataforma estratégica, y en esa plataforma estratégica está la misión. Se adecuó la del Meta porque nos pidieron que esa misión se adoptara a la droguería. La misión, la visión, los principios, los valores. Escribimos quién eran nuestros proveedores. Recordar que el único proveedor de los servicios farmacéuticos es Discolmédica a través de las agencias. Los procesos propios del servicio. Entonces todo lo que tenemos documentado en las carpeticas que se le han mandado van procesos especiales, que está farmacovigilancia, política de seguridad del paciente y lo poquito que se nos presente de tecnovigilancia. Aunque no estamos obligados a reportar en tecnovigilancia porque somos distribuidores. Tenemos los procesos generales que están allí. Entonces tenemos un manual que contempla el proceso de selección. Acordarse de que esa selección la hacen las EAPB,
luego continúa con el proceso de recepción, adquisición que se lleva a cabo centralizado aquí en la sede administrativa en Neiva. Luego sigue el proceso de recepción y almacenamiento. Ahí sí quiero que ustedes en los servicios, no es que hable mal de las agencias, pero ellos también se pueden equivocar. Entonces recepcionen, para eso se colocó un indicador en el sentido de que cuántos productos llegan con desviaciones le llegan al servicio farmacéutico. Y me refiero a algunas desviaciones que son claras, como las fechas de vencimiento. Ustedes no pueden recibir un producto, si tienen alta rotación y tienen seguros los clientes que se trata de un pendiente, pues recíbanlo. Pero si son productos que no tienen mucha rotación y que le mandan a vencerse a 2 meses, ¿para qué los reciben? Entonces, ese tipo de desviaciones se deben de registrar. ¿Cuántos productos llegaron con desviación sobre el total de los productos que ustedes recibieron? Los procesos estratégicos y todos los criterios técnicos que estén definidos para poder calificar tanto los productos que dispensamos como los productos, los servicios que prestamos. Los criterios, tenemos puntos de control, dentro de los manuales aparecen unos puntos de control y las acciones necesarias para alcanzar el resultado planificado que para nosotros está dado por las metas. Por ejemplo, una de las metas es 0 errores en la dispensación, que en algunos casos es bien complicado, en otros casos es sencillo, pero es un poquito de tener paciencia con respecto a ese tipo de procedimiento que se lleva a cabo. Entonces, la evaluación, la norma dice que tenemos que tener servicios por indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Algunos de los que se plantearon, pues todavía estamos como en el inicio de ese proceso de evaluación, plantean algunas cosas de eficiencia y eficacia, más no todavía de efectividad. Aquí está la relación de los procesos que normalmente están. Le involucré el proceso de información a usuarios porque frecuentemente las aseguradoras están preguntando por qué tipo de información que le entregamos a los usuarios. Entonces nosotros tenemos unos afichitos que quiero mejorarlos y algunos videos que son para los usuarios, que en lugar de en las salas de espera que tienen televisión, en lugar de ponerles la Rosa de Guadalupe o las noticias, podamos poner esos videos que le enseñan al usuario sobre ciertos aspectos que tiene que conocer, mínimos en el manejo de los medicamentos en su casa, cuando los reciben, recordarle los deberes y derechos que tiene ese usuario y sobre todo el deber de ser correctos y no ser groseros cuando prestan van al servicio, a evitar eso. Los requisitos de infraestructura, entonces ustedes todos los conocen. La única partecita de infraestructura que en algunos casos me le han hecho observaciones es con respecto a los cielos rasos, cuando estos son en Icopod. Por favor, esos cielos rasos no se admiten. Entonces, cuando tengan la apertura del local, ser insistentes en que sean de material resistente. Que algunos se pueden adecuar cuando se tienen cielos rasos, por ejemplo, de madera, de la antigua tablilla esa que se colocaba, a veces se pueden mejorar porque le colocan un yeso o le colocan una plaqueta que queda totalmente lisito y resistente. Pero esas son adecuaciones que ustedes tienen que conciliar con el propietario del local. Bueno, luego tenemos en el almacenamiento el control de las condiciones de temperatura y humedad. Él solamente le va a revisar el funcionario la tabla, que ya la tenemos en Discolnet. Si ustedes ven que tienen algún criterio que esté en ese momento, por ejemplo el caso del Meta, pues no le van a mostrar esa tabla llena de rojos porque se va a armar el alboroto y enseguida le cierran el negocio. Tener cuidado en eso. Los criterios de almacenamiento, acuérdense que nosotros almacenamos por orden alfabético, teniendo en cuenta también de separar los medicamentos que estén muy próximos a vencer, que no se nos vayan a quedar allí, y que si los podemos dispensar y que el usuario los reciba dentro del periodo de tiempo de uso del medicamento, ojo con eso,
porque es que aquí hubo una queja hace unos días, porque nosotros le entregamos y no le mostramos que el producto qué tan próximo estaba al vencimiento. Entonces parece ser que la usuaria quería quejarse porque sí, no se tomó el medicamento a tiempo y después quería que se lo cambiáramos cuando nosotros se lo entregamos, sí lo podía usar dentro del periodo de vida útil del mismo. Entonces aclararle eso. En otro caso sí fue que le entregaron el día 15 y el medicamento se vencía el día 30 y le dieron todas las unidades para el mes, o sea que 15 días le tocaba tomarse el medicamento vencido. Por favor tengan cuidado con eso. Las áreas, entonces solamente hay área independiente y segura con llave, pues obviamente que no va a ser sino una vitrina o no estoy de acuerdo con las vitrinas, o sea, con los anaqueles en vidrio, porque esos no son seguros. Yo puedo de un solo puño romper el vidrio y sacar lo que está allí. Entonces por eso se están usando los anaqueles cerraditos, ya sea metálicos o en plástico, como algunos. Todos esos son las áreas que están definidas. Ya existen los letreritos estandarizados, entonces sino que ustedes los soliciten o me informan para yo hablar con infraestructura de que todos tengamos esos letreritos mínimos que nos está exigiendo la autoridad. Los otros son los controles, pues hay que hacer claridad que una cosa es el control de las existencias y otro es el control de inventarios. Nosotros tenemos control de inventarios donde debe coincidir lo que aparece en Mantis ahí en físico contra lo que tenemos en físico, en el sistema contra lo que tenemos en físico. Cuando yo hablo de control de existencias es que yo tengo lo que necesito, entonces yo hago control de que, estoy gastando más o menos con mis usuarios que son constantes diabéticos, 1000 cartuchos de insulina, entonces yo debo de tener para el mes los 1000 cartuchos. A medida que se me van agotando, entonces yo voy recuperando el stock para que no vaya a llegar mi usuario. Ese es el control de existencias, fijar cuál es la existencia mínima y máxima que puedo tener, de acuerdo con mi capacidad de almacenamiento y con la capacidad de que me estén enviando del centro logístico a tiempo los productos. Entonces, ese es el control de existencias. El control de inventario, pues ese es el que hacen ustedes aleatoriamente o lo hace la parte logística, que le debe coincidir todo aquello que está ahí en el inventario, en el sistema, debe tener el mismo conteo en físico. Y control de fechas de vencimiento que ustedes lo pueden hacer desde el sistema o sencillamente dejándolos separaditos, todos los que se vayan a vencer muy próximos para que no se puedan equivocar, los separan en un estante. La dispensación de salidas no conformes, salidas no conformes. Entonces, en algunos casos se ha entregado el medicamento no prescrito. Tuvimos un problema por allá en un servicio en el cual le entregamos uno que era, aparentemente tenía una indicación similar, pero no era el que le habían prescrito al paciente. Entonces por allá la señora estaba alegando que era intento de homicidio porque le habíamos entregado el que no era. Y a la hora del test se subsanó porque se aclaró cuál había sido la circunstancia en la cual se había entregado y se le subsanó y se le entregó y la señora no alcanzó a tomar sino ese otro medicamento, una tableta, no se descompensó, no tuvo ninguna acción que pudiera ser desfavorable para ella. La forma farmacéutica incorrecta. En un caso se entregó, el medicamento era de utilización subcutánea y se le entregó intravenosa. Entonces hubo todo un problema porque era un medicamento que se ordenó adquirir y entonces se adquirió el que no era y entonces hubo ahí un traspiés con eso. El medicamento averiado o con fecha de vencimiento de expiración dentro del tiempo del consumo, que ya les hablé. El medicamento de concentración diferente a la prescrita. Ojo que a veces lo que pasa es que si al paciente le prescriben 0,5 miligramos de alprazolam, por decir algo, eso es un ejemplo, y yo no tengo 0,5 sino que tengo 0,25, pues puedo consultar con el médico que si le doy 2 tabletas de 0,25 y miro si logística me va a permitir ese ajuste, porque si no me lo va a permitir, yo para qué me pongo a hacer todo eso y qué más explicaciones le tenga que dar cuando rindo los informes de controlados. Entonces, bueno,
asegurarse de si se puede o no se puede realizar ese tipo de operación. Bajo ningún concepto se justifica la ocurrencia de los errores en el proceso de dispensación, por eso hay que verificar. Siempre la palabra más importante en el proceso de dispensación y en todos los procesos que lleva el servicio es verificar. Los errores identificados y contabilizados podrían ser efectivamente subsanados por el personal del servicio en forma responsable mediante sus actitudes de trabajo y considerando las consecuencias. ¿Esto por qué se los estoy anunciando aquí? Porque es que a veces llega la autoridad y nos da tanto, nos dan en la cabeza porque nosotros nos impactamos, pareciera que nos vamos a infartar, nos da miedo y ni siquiera reaccionamos a cosas que son fáciles de manejo. Entonces por allá, por ejemplo, me le pusieron un hallazgo a alguien y que decía que el hallazgo era que el perchero no podía estar dentro de la unidad sanitaria. Pues, ¿qué problema sería yo coger y sacar el perchero y ponerlo afuera? Sencillito, era desatornillarlo y ponerlo allá al otro. Mientras está haciendo la visita, yo ya podía estar cambiando eso y entonces ese hallazgo no me lo dejo colocar, ¿sí? Que es que figúrese que no encuentro el certificado de control de plagas, pues llame a su sede del centro logístico que allá deben de tener copia y le dice un momentico señora que ya se lo voy a mostrar, espere que lo baje del sistema, ya llamo al compañero para que me lo envíe. Que figúrese que el otro sí del contrato, su contrato iba hasta el 31 de enero del 2024 y entonces a usted no le llegó el otro sí de que le ampliaban los servicios 6 meses más. Entonces, un momentico, llamo a talento humano o nos llama a nosotros y nosotros le hacemos enviar el documento o nosotras mismas lo conseguimos y se lo enviamos. O sea, quiero que entremos en una suficiente coordinación, confianza, apoyo de unos con otros para que nos vaya bien en las visitas, porque necesitamos levantar esos conceptos pendientes, esos conceptos desfavorables, sobre todo algunos desfavorables que no tenían razón de ser en el momento de la visita, que no fuimos capaces de demostrar que somos un servicio con muchas condiciones buenas. En farmacovigilancia, pues recordarles que siempre les estoy mandando las alertas sanitarias, hoy le envié varias alertas que son de dispositivos. Recuerden que siempre en farmacovigilancia, nosotros aquí con Anita, ella maneja bien Mantis y entonces ella verifica si esos productos los hemos tenido o si están dentro del inventario. Pero le escribimos ahí que ya nosotros hacemos esa verificación. Ustedes lo único que tienen que hacer es colocar en el formato de verificación de alertas esos mismos datos y eso. Entonces, que en la farmacovigilancia solamente estamos detectando errores de prescripción y errores de dispensación, llenar el formatico de errores de prescripción que le empezamos a pasar a la aseguradora para que hable con el prestador y no se repitan con tanta frecuencia esos errores. En la dispensación, pues mejorar en el sentido de en el alistamiento y en la entrega, verificar lo que le estamos entregando al usuario. Así nos demoremos un minuto más, pero hacer la tareita bien hecha. Hay 2 personas levantando la mano. Control de los medicamentos, revisión. Él lo que le va a revisar es que los productos que tengamos no sean alterados ni fraudulentos. Si ahora alguien quiere preguntar, dígame, Lady Joana. Por favor, inscríbanse porque supuestamente en la sala habían 133 personas y solamente se han inscrito 20. Van por 50 favor. y algo. Nos han inscrito todos y ahí les enviaron el link. Los niños que están levantando la manito, díganme si no le funciona la pantalla o el micrófono. Entonces, porque escriben en el chat. Buenas tardes. ¿Qué más, doña Lucy? Estoy en capacitación. Doña Lucy, usted porque está tan tranquila, yo estoy egresada por la auditoría mañana. Ay, se no paga nada. Aló. Aló, sí señora, dígame. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí señora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Quería preguntar, pues yo estoy en Ubíquese el que se servicio le está farmacéutico de moviendo. Medellín. Sí. La verdad, sí me gustaría como un formato, no sé si de pronto de medicamentos, o no sé si se pueda manejar la encuesta que es escaneando un código QR, pues no sé si se puede hacer del uso racional de los medicamentos, pues también puede ser de almacenamiento, como cosas así. No sé si eso ya lo manejan o si se podría. Hay información que nosotros tenemos estandarizada donde habla algunos de los conceptos básicos sobre el manejo de medicamentos y el uso racional. Hay otras que estamos tratando de estandarizar, pero pues si tiene algunas observaciones y eso, mándenosla al correo para conocer su experiencia en el tema y aquí la revisamos con el otro compañero químico y la regente a ver qué nivel de aplicación le podemos dar a sus sugerencias. Pero bienvenida a todas las sugerencias que quieran tener. Y el formato de farmacovigilancia, ustedes en el manual está el formato de cómo porque ya la información se llena en el reporting y hay un formato, un cuadrito donde llevamos toda la parte que tiene que ver con los errores de prescripción, los errores de Ah, bueno, señora, dispensación. listo. Sí, sí señora. ¿Alguien más? ¿Quién más ha levantado la manito? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos, Niñas, algunas, señor. no, que se quedaron calladas todas. Sí, vamos a mirar la partecita que tiene que ver con la revisión. Algunas veces sí la hacen, otras veces no la hacen. Revisar los fármacos y uno mira los conceptos que enseña el Ministerio y el INVIMA con respecto a inspección, vigilancia y control. Pues lo que a ellos les interesa es que nosotros en el suministro no tengamos medicamentos fraudulentos y alterados. Recordar que dentro de los alterados están los que tengan fecha de vencimiento expirado, por lo tanto cuando tengamos un medicamento que se nos haya vencido, si es de control especial, no lo vamos a sacar del anaquel de seguridad, lo vamos a tener bien guardadito y señalizado. En el caso de los que sean productos averiados, igual. Los que no sean de control especial, los vamos a tener ahí en la sección donde están los medicamentos vencidos para denaturalizar, mientras los podemos mandar al depósito donde tenemos contrato para la disposición final. Si es que esos productos vencidos no se pueden recuperar con el laboratorio. Acuérdense que si están recién vencidos, hay algunas políticas de los laboratorios que nos aceptan ese tipo de evoluciones. Entonces, tener en cuenta eso. Igual que productos fraudulentos, entonces, pues, al máximo aquí se revisan todos los productos que ingresan a la compañía, se le hace los controles en la recepción para evitar tener medicamentos que no cumplan con las especificaciones establecidas por el INVIMA y el Ministerio. Los medicamentos de control, pues ustedes conocen la norma, esta resolución 615 del 220 ya no está porque esa era la que teníamos en COVID. Y en gestión de residuos, como le decía, estas son las imágenes. Este cosito rojo solamente se utiliza cuando tengamos derrames de medicamentos en una bolsita, porque el rojo es de riesgo biológico y nosotros no manejamos riesgos biológicos. Entonces, es la bolsita roja. El plan de emergencia frente a la falta de fluido eléctrico, entonces nosotros tenemos tres planes. Primero, que contemos con unos termos con geles refrigerantes y vamos a tener allí almacenado los productos por 6 horas. Después de las 6 horas, pues entonces podemos pedir el servicio si es que no lo dan o una carta de intención para que la IPS pública nos preste el servicio de almacenamiento porque ellos sí tienen planta eléctrica.
La última opción que se planteó es tener el contacto con una empresa que nos alquile la planta eléctrica. Y la última, pero sí, ya que no nos resulte ninguna de las anteriores, es trasladar al servicio más cercano los medicamentos en los termos. Pero pues hemos dado cuenta que los máximos tiempos de suspensión del fluido eléctrico a veces son 4 horas, dependiendo de ciertos departamentos, como por ejemplo en el Bichada, que hay municipios que de noche no están teniendo fluido eléctrico, entonces hay que tener más cuidado con las medidas de plan de emergencia por falta del fluido eléctrico. Ya hay algunas autoridades que están hablando de que tenemos que demostrar que los fines de semana o en las horas nocturnas el resto de medicamentos así no sean, porque estamos hablando del plan de contingencia para la cadena de frío, pero para el resto de medicamentos entonces también tenemos que demostrar que en caso de que haya mucho tiempo de tardarse el regreso del fluido eléctrico, pues entonces tendremos que tener un plan para presentar qué vamos a hacer con todos los medicamentos que se encuentren allí almacenados. Doña Lucy Comaral tiene una pregunta. Señor, dígame. Comaral. ¿Qué era lo que quería preguntar o me lo escribes en el chat? Don Freddy, ¿usted sabe qué es lo que quería preguntarle? Buenas tardes, doctora, con Alejandra Ramírez, SF de Cumaral. Ah, bueno, Alejandra. Doctora, lo que pasa es que nos han hecho visitas por parte de Nueva EPS y nos están exigiendo pues ese oficio sobre plan de acción en cuanto a la energía. Entonces quisiera saber quién nos soporta ese. Yo le puedo dar el modelo que hicimos para Boyacá. Y de todas formas ustedes, pues como el municipio no es tan grande, ustedes lo primero, entrar en contacto para verificar si la IPS pública tiene planta para en caso de que se vaya la energía eléctrica. Averiguar también si en el municipio hay alguna empresa que preste el servicio de préstamo de la planta eléctrica. Pues aquí tenemos la opción con el hospital departamental, o sea, el hospital del municipio. Entonces la nueva EPS nos estaba diciendo que pues por parte del hospital del municipio pues generar un oficio, una carta para ese plan de el modelo de la carta con firma de don Adi Fernando para que la presenten allá y que el hospital nos conteste que sí está en condiciones de prestarnos el servicio. Listo, sí, señora. Usted me acuerda y mándeme al correo electrónico a recordarme el oficio para yo hacérselo y entonces que lo presenten. Listo, señora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Acuérdense de inscribirse en el chat, inscribirse todos los participantes para poderles certificar. Acuérdense que tienen que cumplir el número de horas que tienen que ver con capacitación técnica específica. Finalmente vamos a mirar, señora. Doctora Lucy, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una preguntita, es que en un momento se me fue el internet y no sé si su merced comentó eso en la capacitación, pero tengo una pregunta con el tema del programa de tecnovigilancia, ¿sí? Nosotros hace unos meses atrás nos enviaron una información para hacer la inscripción en la plataforma de BIMBIM. Yo la hice, ¿sí? En este momento tengo pues habilitado el usuario y contraseña para hacer pues informes, ¿sí? Solamente entré para revisar si ya estaba activo. Sé que el informe se hace pero nosotros hacemos informe o no hacemos informe. ¿Farmacovigilancia? Tecnovigilancia. No, pero si tecnovigilancia no estamos obligados. ¿En qué plataforma se inscribió? Farmacovigilancia sí estamos obligados a inscribirnos en cívicos, solamente para inscribirnos. Lo que hay que hacer es que cuando hay cambio de director técnico, entonces tenemos que subirnos a la plataforma nuevamente y actualizar el director técnico y responsable del programa de fármaco, pero es fármaco, tecno no, tecno el que reporta y se inscribe la IPS
el importador y el fabricante, no más. Ok, entonces en el programa de farmacovigilancia yo intenté en varias ocasiones hacer ese cambio del director técnico, pero no me lo permitió. No sé por qué, si sería que estaba fallando la plataforma, pero no pude hacer los cambios. Hagamos una cosa, su merced, la niña de Paula. Sí, señor. Sí. Mañana le pego una llamadita, pero bien tempranito, porque mañana tenemos auditoría. O no, mejor mañana no, por ahí a las 2 de la tarde mañana, que nosotros ya no hemos desocupado la auditoría en la tarde, y entonces nosotros le colaboramos a mirar a ver qué fue lo que pasó con la inscripción y si se puede corregir a su nombre la inscripción nueva o la actualización de la inscripción. Gracias, doña. Bueno, aquí entonces las recomendaciones. Entonces siempre tenemos que actuar con diligencia, precauciones exigibles en la actividad, servicio e instalación de que se trate. Atienda la visita de la autoridad sanitaria, presente la documentación solicitada, por eso es importante tenerla organizada. Responda a las preguntas sobre la actividad inspeccionada, haga los ajustes que se requieren. Recuerden que cuando a usted le preguntan, no se ponga a hablar más de lo que debe. Usted debe contestar como si se tratara de una entrevista que le están haciendo en un juzgado. Sí, señora, no, señora, aquí están los documentos. No se ponga, porque a veces ellos lo que hacen es, como dice uno, meterle los dedos a la boca a ver uno que en dónde se equivoca para caerle encima. Entonces, a veces los inspectores son odiosos y en la medida que lo ven a uno más asustado, más le preguntan hasta que uno se quiebra y termina o chillando o termina haciendo otra cosa. Entonces, no es eso, se debe acompañar en el recorrido, que él quiere mirar esto, allá está usted. Porque uno no puede tampoco confiarse, y sobre todo cuando se manejan medicamentos de alto costo, que no los tenemos en sitios muy seguros, pues ¿quién le quita que una persona de esas embolsille algo? No le estoy diciendo que ellos sean ladrones, pero casos se han dado. Entonces, es acompañar al funcionario en todo el recorrido, mostrarle las cosas. Ni en ningún caso la autoridad le podrá exigir ni dinero, ni productos, ni nosotros se los vamos a ofrecer. Conservar las actas y documentos legales del servicio en un archivo que le facilite la consulta. Consulte con la autoridad las inquietudes que tenga sobre los trámites que debe adelantar. O sea, si él le dice, hay que hacer tal trámite, entonces pídale el favor de que le informe por dónde la plataforma o el formulario donde lo debe reclamar para hacer el trámite. Tenga siempre presente que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sanitaria sobre distribución de medicamentos evita y reduce los riesgos de productos, problemas relacionados con el medicamento o con el uso, problemas relacionados con el uso de medicamentos. Evita quien los consuma se pueda enfermar o podrá morir. Las metas, entonces, que todos tengamos concepto favorable, reducir los errores de dispensación a cero, todos conozcamos nuestros manuales y le estemos dando cumplimiento, o sea, estamos adheridos a eso que está allí escrito. Informes a las autoridades oportunas, sobre todo los que manejan controlados. Acuérdense que hasta el día 10, y si el día 10 es sábado o domingo, acuérdense que hay que mandarlo el viernes, no lo reciben ya el lunes. Medicamentos de cadena de frío bien almacenados, controles del almacenamiento bien ejecutados. Algún día diremos que no fue fácil cumplir con todos esos requisitos, pero lo logramos. Entonces lo que quiero es el compromiso, lo que quiere la compañía más que nosotras, y pues nosotros estamos allí porque es una meta que hay que luchar, es que todos cumplamos con los requisitos que están establecidos en esas normas, en esos manuales. Recordar que ahí donde dice en el manualito de plataforma estratégica, o ustedes pueden revisar la página de Iscolnet, encuentran la misión, la visión, los valores y principios. Les recomiendo aquellos servicios que es posible que la auditora de calidad, como el auditor del ICONTES, mañana y pasó mañana, les puedan hacer algunas preguntas, sobre todo a los de Tunja. Al centro logístico pues le hacen visita virtual, pero no falta de que les pregunten alguna cosa virtualmente. Al de Bogotá, que es presencial, y Neiva, que va a ser en la sede administrativa.
Entonces estar pendiente que nos pueden preguntar cualquier cosita y estar más pendiente de eso. Pero aquí la compañera Viterbo dice que la Secretaría de Salud de Caldas capacitó sobre lo de la plataforma del INVIMA hace 15 días. Es bueno que cuando ustedes tengan capacitaciones, como son normas nacionales, entonces nos dupliquen la información y se la manden a sus compañeritos, o nos ponemos una cita y la que recibió la capacitación le repliega a los compañeritos qué fue lo que aprendió y aprendemos todos, ¿vale? Entonces la niña de Viterbo ya le conseguimos un compromiso para que nos enseñe qué fue lo que le enseñaron en Caldas. Y entonces todos tengamos el conocimiento. Y eso va para todos. Si ustedes tienen algún conocimiento acerca de que les han dado capacitaciones en las direcciones territoriales, pues se nos informan y citamos a una reunión para que ustedes hagan la exposición, ¿vale? Yo quiero decir algo. ¿Ah? Que la señora Ana está que habla, le están saliendo las palabritas por los oídos y Julián también, entonces yo los dejo allá porque yo sí estoy ya cansada de hablarles. Pues fue muy agradable hoy hablar con ustedes, pero ahí le dejo a los compañeros que están que sí hablan. Compañeros, yo no les voy a alargar mucho el tema, sino que con base en unas visitas que se han realizado en algunos servicios, nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo, que a veces no les funcionan algunas cosas, por ejemplo el termohigrómetro o el termómetro de la nevera, pero yo no sé si es que no se dan cuenta o no sé, porque no lo reportan, y cuando uno va y los visita es que se da cuenta que no les está funcionando. Entonces, por favor, digamos que no somos unas personas inermes que estamos ahí cumpliendo una función como robot, sino que si las cosas no están funcionando, por favor, levanten la mano. Porque si llega la Secretaría de Salud y les encuentra esos aparatos que no les están funcionando, pues van a poner su hallazgo. Entonces, eso para que por favor lo tengan en cuenta. Buenas tardes para todos. Sí, yo quería pues hacer algunas observaciones que comentaba también la doctora Lucy y Ana respecto a las visitas que he realizado también, y me he dado cuenta que respecto al tema de los termohigrómetros por lo menos se presentan dos situaciones que dan para hallazgo. Uno es tener el termohigrómetro vencida, la calibración, que pues si bien ahí está la placa y está la fecha con la que vence el termohigrómetro, a veces actualizan el equipo, pero la documentación no se encuentra actualizada. Entonces uno va y verifica los documentos, las hojas de vía o los certificados de calibración que tienen el servicio, y son documentos de otros equipos que ya sea por el coordinador o por la subjefe, se repusieron, pero no se actualizó la documentación. Entonces ahí es importante que tanto el equipo como las hojas de vía y los documentos se actualicen. Recomendar también de pronto la observación que hacía la doctora Lucy frente al manejo adecuado de las áreas. Evidencié en algunos servicios farmacéuticos que tienen, por ejemplo, la área de recepción técnica, sin embargo, la utilizan como almacenamiento. Entonces tienen los pañales, tienen las leches, algunos productos que generan más volumen, y el área de recepción técnica realmente es o el área administrativa o un escritorio o otra independiente que no corresponde precisamente a lo que se está señalizando, ¿sí? Asimismo, cuando tienen áreas de próximos a vencer, cuarentena, etcétera, que se manejen de la manera adecuada. Y por último, pues hacerles como la recomendación frente a lo que decía los documentos, de cargarlos a la plataforma. Pienso que es una manera organizada, y frente a una auditoría, una visita técnica, de auditoría, es muy fácil mostrar la herramienta, la información o los documentos de forma digital a través de Iscolnet. Entonces sí sería recomendable que carguen todos los documentos legales, lo que es certificado de bomberos, cámara de comercio, certificados de estudios del director técnico, pues para que sea, como les decía, más fácil
y que el auditor de alguna manera vea que hay un orden y que se tiene claro, digamos, la vigencia y sobre todo los soportes para el establecimiento farmacéutico. Entonces eran esas tres cosas que quería dejar aportar ahí. Bueno, muchas gracias para todos por su atención. Recuerden que mañana les coloco la prueba para que todos las contesten, porque si ustedes asisten y no contestan la prueba, pues quedan como si no hubieran tomado la capacitación. Entonces sí le pido la colaboración a Freddy, que me asistió hoy de coordinador, que le comunique a los demás para que insistan en que todos hagan la evaluación y que pongamos en práctica todas estas instrucciones que estamos haciendo. Que si algunos tienen algunas sugerencias, acuérdense que esto no es una camisa de fuerza. Ese conocimiento se construye con la experiencia de todos ustedes también. Aquí no nos la sabemos todas, hay algunos que somos más viejitos y tenemos una larga trayectoria, y puede ser que tengamos más conocimiento, pero ustedes también tienen más fresco algunos conocimientos y la experiencia que viven en los servicios puede ser diferente, pero que nos puede servir para mejorar. Tengamos en cuenta que todos tenemos fallas y todos podemos equivocarnos. El problema es no estacionarnos en el error, sino verlo como una oportunidad de mejorar y sacar adelante esta empresa, que entonces vaya bien a todos. Miraflores, ¿qué pensaba decir? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una cosita, lo que pasa es que en la última visita que nos hizo por aquí Secretaría, ella nos dijo, les dejo el pendiente porque es que ustedes están dejando muchos medicamentos pendientes. Y si nosotros no los acosamos a ustedes con ese pendiente, entonces ustedes no se preocupan por cumplirle al usuario. y pues a razón de eso, pues en dos ocasiones nos deja el pendiente porque tenemos pendientes de medicamentos. Y pues ahorita, digamos, tenemos bastante pendiente tamsulosina más dutasteride, empagliflozina. Bueno, hagamos una cosa porque yo estoy tratando de conciliar y de hacer de abogado. Entonces, mándenme los pendientes que sean más frecuentes y aquellos que definitivamente constituyen un riesgo para el usuario. Me explico. Si es un paciente que termina, por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, otro tipo de enfermedad que sí o sí debe tomarse la medicación, entonces hagamos énfasis en esa para que yo pueda hablar con el departamento de compras y esos pendientes se resuelvan más pronto. Si ya nosotros tenemos, y ahí tengo otra idea también que se está marcando en otras partes, que es estarle entregando a los médicos de las IPS, sobre todo funciona en los pequeños municipios, entregándole la lista de todos los medicamentos que nosotros tenemos para que él tenga en cuenta ese listado y esté haciendo uso de ese listado. Ese método está hace muchos años con el antiguo Seguro Social. En el Seguro Social los médicos recibían la lista de los medicamentos que el servicio tenía y ellos no tenían casi pendientes porque él asumía con un poquito más de responsabilidad en prescribir lo que podría ser y hacía uso racional de lo mismo. También se me olvidó comentarles que estamos haciendo un ejercicio con la parte de dispensación en poder, a ver si se puede parametrizar el uso de ciertos medicamentos que el médico a veces se equivoca en los cálculos para entregar, sobre todo algunos de ellos como las insulinas. Bueno, la niña de Canaima pregunta que si los medicamentos de alto costo se van a seguir manejando por pendientes. Esa pregunta no le tengo la respuesta, pero deje que yo le pregunto a la subdirectora de dispensación, pero ténganme paciencia que les doy la respuesta por allá el próximo lunes, porque que mañana y el viernes estamos en auditoría del ICONTE y no tengo, ni ella tendrá cabeza de responderme, ni yo tampoco de averiguarles. Entonces, con mucho gusto le averiguo y la tenemos en cuenta para tener en cuenta la respuesta.
En cuanto a las diapositivas, yo se las mando a todos por el mismo canal que tengo de las alertas sanitarias, por ahí mismo, por esos correos se las envío. ¿Alguien quiere hablar algo más? Doctora Lucy, yo sí hoy le agradecería mucho que nos ayudara mucho con esos pendientes, la empaglifosina, la sitagliptina, tengo muchos pendientes y uno a veces pregunta en el grupo de dispensación y eso nadie le contesta a uno, entonces uno ya no sabe ni qué decirle al usuario. La lista que yo mañana me le pongo, apenas salga de la auditoría por la tarde, entonces me pongo en la tarea de preguntar tanto en compras como en logística qué está pasando con ese tipo de productos. A ver si los conseguimos. Listo, muchas gracias. Bueno, señora, muchas gracias. Kumaral. Lucy, buenas noches. Buenas noches. Habla con Ana María, auxiliar del SF Kumaral. Bueno, Ana María. Lo que pasa es que aquí en el punto de Kumaral llegan muchos pacientes por evolocumab, desonumab, cetrolizumab, y tenemos el caso de una señora que le autorizaron de una vez 6 y las necesita urgente y pues no tenemos respuesta de compras ni cómo ayudarle a esa usuaria con ese medicamento. Esa persona que usted me dice tiene una condición especial. Sí, señora, y en total necesita 12 y en una primera entrega pues 9 APS le autorizó 6 y más o menos ya lleva esperando casi 20 días con ese pendiente y no tenemos solución. Bueno, entonces mándeme el casito al correo y yo mañana miro a ver cómo le puedo colaborar, a ver si con Anita en la tarde. Sí, en la tarde. Bueno, sí, señora. Bueno, a ver si le podemos colaborar consiguiéndole eso. ¿Algo más? Bueno, niños, que pasen una buena noche. Buenas tardes, Puerto Asís. Buenas tardes, señorita. Yo también quería hacer una sugerencia de acá del SF Puerto Asís. Yo también he estado solicitando una ampolla palivizumab de un bebé prematuro y la señora pues la tengo aquí todos los días. La he solicitado a compras, pero no he tenido respuesta alguna. Y pues tengo la señora ahí en espera. También el correo el niño está anticipado. Y yo le pregunto. ¿De cuánto es la Lizumab? No. La palivizumab es de... Palivizumab de 100 o de 50. Palivizumab. Pero de 100 o de 50. Esa es de... Ya le digo, regáleme un segundo, aquí la tengo anotada. ¿Y en Ibagué? ¿Ibagué qué dice? Hola, doctora Lucy, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Lucy, es que tengo un medicamento del monopolio, la morfina, que se me vence en agosto. Y Puerto Boyacá necesita 2 ampollas. Entonces, era para ver cómo nos colabora con autorización. Lo que pasa es que la autorización, mándeme mañana la solicitud y yo le hago el trámite ante el Fondo Nacional, porque es que como se trata de un departamento a otro, eso es una opción. La otra opción que existe es que podamos dispensarla por Ibagué y enviarle el medicamento a Puerto Boyacá que lo necesita. Y el aseguradora Pero señora, la fórmula del recetario es de Boyacá. No, la fórmula sí es de Puerto Boyacá, pero yo me refiero de qué aseguradora. Nueva EPS. Ajá. En Puerto Boyacá. EPS, Ibagué no tiene nueva EPS. No, señora, sería hablar con sistemas para que me habiliten la EPS y poder realizar la dispensa. Pues vamos a mirar si se puede hacer el cambalache, porque el resto tocará pedir el traslado y eso sí se me demora a veces el Fondo Nacional. Pero pues sí. Hagamos el ensayo y si no pues las pido prestadas y se las mandamos a Puerto Boyacá.
Bueno, doctora Lucy, y el recetario sí serviría, ¿sí? En caso tal de que... No, se le hace autorizar, le pido la autorización a Estela para que Estela le permita entregarlo por Ibagué. Ah, bueno, señora. Muchas gracias. Entonces mañana le envío la información. Bueno. ¿Quién más quiere hablar? Doctora Lucy, buenas tardes, con Gina Gallego, coordinadora de Solidariedad. Hola Gina, ¿cómo está? Bien, gracias, doctora Lucy. Lo que pasa es que nosotros tenemos una quejita, una tutela de nueva EPS por la entrega pendiente de una hidromorfona. Como nosotros no tenemos resolución, pues no podemos comprar y la secretaría nos devuelve. ¿Usted está en dónde, me dice? Granada Meta. Granada Meta. La secretaría no... ¿Qué aseguradora es? Nueva EPS. Desde junio del año pasado, la Secretaría Departamental no está vendiendo hidromorfona. Ella dice que la única opción es comprarla directamente en el Fondo Nacional de Estupefacientes. No sé si hay alguna posibilidad. Pero nosotros no la podemos comprar porque Granada no tiene autorización y la No, secretaría pues no sé si de pronto hay alguna posibilidad de que... La posibilidad es que la compremos con la fórmula, pero comprarla directamente en Bogotá. O comprarla para Puerto Carreño, Doc Lucy, y desde Carreño sí pues podemos... hable con Laura, de que Laura la compra en Puerto Carreño y no le vamos a ir a decir, no, es que es para Granada Meta. No, la dispensamos por Puerto Carreño, la fórmula, y le mandamos el medicamento a Granada Meta. Pero esa compra hay que hacerla directamente en Bogotá, es que como no conozco bien ese... No. Vea, ¿qué es lo que dice la norma? Dice cuando el fondo rotatorio donde yo estoy ubicada y estoy autorizada no tiene el medicamento de monopolio, entonces lo puede solicitar autorización para compra directa. El problema de Meta es que no hay ningún servicio autorizado para manejo de controlados. Entonces tengo que hacerlo por los que sí la tienen. Entonces en ese caso Puerto Carreño está autorizado para atender monopolio del Estado y tiene nueva EPS. Entonces lo único es solicitar la autorización que esa fórmula de allá de Granada se dispense por Puerto Carreño y le manden el medicamento al paciente. Y Laura puede hablar con la señora de allá de Puerto Carreño, la Secretaría de Salud, para que le coloque el visto bueno a esa dispensa. Vale, voy a hablar con Laura entonces, cualquier cosa. Hidromorfona sí hay. Pues me averigua, o si no, pues mirar a ver cómo nosotros la podemos conseguir aquí para mandársela para allá. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, niños, ¿algo más? No, señora. Bueno, que duerman, que estén contenticos, que si le quedaron alguna duda, pues me mandan al correo. Y aquí estamos pendientes de ustedes para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, mañana llegamos temprano para podernos estudiar, como estudiante flojo. Ay, yo no tengo afán de eso. Es que me contradigo.